Listo, creo que todos recibieron dos archivos. El primero era descargar el programa de Live y el segundo era un archivo muy sencillo con una presentación que pues a grandes rasgos muestra lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica del taller? La idea es que sea muy práctico, por eso es que todos tienen que tener un computador o estar ubicado a alguien que tenga un computador. Lo que vamos a hacer al inicio es que vamos a mirar rápido el contenido y las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo las vamos a dejar para el final, como para tener un poco más de continuidad con lo que vayamos hablando. Entonces, lo que vamos a ver en el taller es primero cómo vamos a poder hacer las conexiones rápido y que no nos perdamos literalmente con ninguno de los equipos que tenemos en ningún site. Entonces, que prácticamente ya tengamos el esquema en nuestra mente muy claro de cómo llegar a conectar y no nos perdamos. Lo segundo que vamos a hacer, algunos ya están más familiarizados, pero vamos a entender un poquito más la estructura de la secuencia. Entonces, una secuencia de nosotros que contiene normalmente cuáles son las cosas más rápidas a las que uno tendría que acceder, cuáles son los comandos más ágiles que tendríamos que manejar. Y lo tercero que vamos a ver, que son normalmente los tipos de problemas que podrían presentarse en vivo. Entonces, cosas que uno dice, bueno, y si me pasa esto, ¿cómo lo podría manejar? Entonces, pues vamos a indagar un poquito más para que si llegara a ser el caso, obviamente no es lo ideal, tuviéramos herramientas de cómo poder plantear una solución en el momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar cómo son las conexiones que tenemos en los equipos. Entonces, básicamente, todos los sites van a contar con su propio computador y el cargador. ¿Por qué les nombro el cargador también adicional? Porque en algunos casos pasan que el cargador no lo tienen en cuenta y más adelante vamos a ver que puede haber un posible error por no conectar el cargador. Entonces el cargador también es importante tenerlo a la mano. Lo segundo que vamos a tener en este momento para la conexión es la interfaz, que es por donde va a salir la salida física del audio. En algunos sites tenemos una interfaz virtual, pero digamos que cumple la misma función. Y lo tercero que vamos a hacer es tener la conexión del computador a la interfaz. Entonces, en algunos sites, cuando tenemos la interfaz física, lo que vamos a hacer es conectar directamente el cable del computador a la interfaz. Y en otros sites, cuando tenemos una interfaz virtual, lo que vamos a hacer es conectar un convertidor al computador y de aquí simplemente va a salir la conexión, obviamente a la interfaz virtual y ahí ya tenemos el resto de salida. Entonces, ¿cuál es el orden normalmente que tenemos que tener para el encendido de los equipos? Entonces aquí les hice simplemente como un diagrama muy básico y muy sencillo, pero si ustedes lo siguieran tal cual como está la ruta, no se van a perder absolutamente nada y va a ser muy fácil de poder seguirlo. Entonces, lo primero obviamente que ustedes verifiquen que los equipos están conectados a la corriente. Lo segundo que tienen que hacer, luego ya es el encendido de equipos. Entonces, el orden correcto que tenemos que hacer es primero hacer las conexiones. Entonces, en este caso, yo tengo aquí conectado el computador al cargador y aquí va la corriente. Tengo conectada la interfaz con el computador, con el cable de Thunderbolt, que es el cable negrito que aquí está. Y tengo conectada la interfaz con el cable de corriente. Lo segundo que voy a hacer es empezar el correcto encendido de los equipos. Primero voy a encender el computador. Después de que el computador cargue, en ese momento voy a prender la interfaz. Esta interfaz tiene acá el encendedor. Después de ese momento lo que va a suceder es que el computador va a reconocer la interfaz. Entonces por eso es el orden correcto de hacerlo, porque necesitamos que el computador ya tenga la información de que la interfaz ya está en ese momento leída. Después de que tengamos eso, ahora sí podemos abrir la sesión de secuencias, que es lo que vamos a hacer en este momento. En este momento ya el computador reconoció la interfaz, yo ya lo tenía prendido, simplemente voy a cargar la sesión. Y si quieren, creo que la mayoría de computadores ustedes ya tienen la sesión cargada, entonces en este momento todos vamos a estar en la misma pantalla. ¿Qué es lo que debemos hacer a continuación? Necesitamos verificar la salida de audio del programa de Live, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta si efectivamente todas las salidas de audio de la secuencia sí están por la salida correcta que necesitan obviamente que suene ya en sala. Entonces para eso tenemos dos opciones. La primera, nos vamos acá al símbolo de Live y le damos acá en preferencias. Y acá les va a aparecer una pestañita que dice dispositivo salida de audio. Y él simplemente lo que va a hacer es reconocer todas las salidas de audio que estén conectadas. Por defecto va a tener una salida de audio que es la que viene del computador, pero cuando conectamos otro dispositivo, él automáticamente lo va a reconocer. Entonces, en este caso, yo selecciono la que necesitamos, que es la de la interfaz, que aquí dice Focusrite Thunderbolt de 64. Todas las demás que tengo
son salidas que el computador tiene habilitadas, pero en este caso pues únicamente vamos a usar la que necesitemos. Entonces en el caso de ustedes van a trabajar únicamente con la salida de audio únicamente del computador, que creo que les dice como salida 1 y 2, esa sería la que ustedes van a tener, pero ya en el momento en que se conecten al site y van a empezar a hacer la conexión, siempre tienen que seleccionar la salida de la interfaz. Listo, en este momento el programa ya reconoció la interfaz y ya sabemos que la salida, todo lo que mande de aquí, va a salir correctamente por la interfaz. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a reproducir cualquier cosa para verificar que efectivamente sí esté saliendo. Entonces yo me voy a parar por acá. Chorus. Listo, entonces, ¿qué me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta que primero sí tengo salida de audio. Entonces sí está saliendo la secuencia, pero nosotros vamos a tener en live dos tipos de vista, que son las vistas que normalmente vamos a manejar con acceso mucho más rápido. Y aquí les puse, aquí en la presentación que les mandé, les muestro un poquito más en detalle donde tienen que seleccionar la salida de audio con la interfaz. Entonces la idea también es que la presentación la puedan tener a la mano, con eso digamos que son los aspectos rápidos que podrían manejar. Listo, entonces acá en la sesión de secuencias es lo que acabamos de hacer, acabamos de abrirla, pero entonces ya tenemos que empezar a mirar cuáles son los aspectos más rápidos que nosotros tenemos que mirar para poder verificar que efectivamente todas las salidas de audio se están manejando correctamente. Entonces lo primero son los canales de ruteo, que son lo que ven acá, y aquí en la sesión los tengo en esta parte. Entonces si ustedes se dan cuenta, arriba aparecen siempre marcados coros, vocal chops, teclados, cuerdas, guitarras, baterías, voz líder y bajo. Listo, lo que vamos a hacer es que al reproducir la secuencia vamos a mirar si efectivamente hay salida de audio por cada uno de ellos. Entonces yo aquí veo que por coros hay salida de audio, veo que por teclados también, veo que batería también y por bajo. Eso significa que los canales que están asignados por categorías de instrumentos sí están funcionando de la manera correcta. Listo, entonces la primera parte es que sí tenemos salida física de audio de los canales de cada una de las secuencias. Pero entonces, en este momento viene ya uno de los problemas que a veces hemos visto y es, ¿qué pasa si sí tengo salida, pero en la salida de audio en la consola no les está llegando ruteado? Entonces, más o menos como para entender un poquito el tema del ruteo, lo que nosotros hacemos es tener un poquito más de orden en la información. No mandamos todos los canales que tienen las secuencias por un mismo lado, porque no va a ser fácil poder separarlos y luego mezclar, sino lo que hacemos es agrupar todos los instrumentos por categorías, luego los asignamos a una salida de audio y de esa manera, cuando tengamos ya la salida física en producción, va a ser muchísimo más fácil poder manejarlo para la mezcla. Entonces, para esto, ustedes se van a dar cuenta aquí en esta partecita que tenemos un grupo de colores por instrumentos y esto digamos que ya es muy estandarizado para la iglesia. Entonces tenemos en color rojo van a estar el grupo de todo lo que son baterías, percusiones, loops. Color café va a estar todo lo que son bajos, bajos eléctricos, todo lo que sea por esa categoría va a estar siempre con color café. Grupo azul, todo lo que son guitarras, tanto eléctricas como acústicas. El grupo verde, todo lo que sean teclados, tanto pianos, órganos y teclados de ambiente siempre van a estar por ahí. Este color naranja siempre se va a usar para lo que son cuerdas y vientos. Y el color amarillo se va a usar todo lo que sea vocal. Entonces en ese canal puede ir coros, voz líder, vocal chops, a veces como algunos efectos de ambiente que se usan en algunas canciones van a estar siempre con color amarillo. ¿Y esto para qué nos va a funcionar? Nos va a servir rápido para identificar cualquier instrumento que necesitemos de alguna categoría. Entonces en este caso voy a ir por ejemplo a la secuencia de No me rindo y voy a identificar los colores. Acá veo rojo, café, en este caso no veo azul porque la canción no tiene guitarras como tal en la secuencia. Amarillo, bueno, ahí ya tenemos como todos los colores asignados y en este caso va a ser mucho más fácil identificar los grupos de instrumentos. Si yo tuviera literalmente que manipular algún grupo o algún instrumento, va a ser muy fácil asociarlo por el color. Entonces, si en vivo uno tuviera que solucionar algún inconveniente, por ejemplo, de una guitarra, lo que uno rápido se familiariza es que tiene que buscar color azul. Y no se pone a buscar instrumento por instrumento porque obviamente eso nos va a hacer perder tiempo. Entonces, color azul, uno va a la fija rápido y busca instrumento guitarra. Listo, ¿qué tenemos acá? Ahora lo que vamos a tener es los mismos colores, pero ahora vamos a tener la agrupación de canales de audio por secuencia. Nuestras secuencias siempre van a estar organizadas por carpetas. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí tengo una carpeta para Cambia tu mente y yo la puedo abrir aquí en la parte superior izquierda
y voy a tener todos los canales de audio que están asignados a la carpeta de esta secuencia. Luego puedo abrir la otra, no me rindo, y lo mismo, se van a desplegar todos los canales de audio. Lo mismo pienso en ti, y de esa forma lo que nosotros vamos a poder es manipular específicamente lo que necesitemos. Si yo necesito manipular la tercera secuencia, pues únicamente me voy a la tercera carpeta, que es la secuencia que necesito. Y les va a aparecer efectivamente todos los tracks agrupados por colores como ya lo habíamos visto. Listo. Después de esto, lo que tengo son los canales de ruteo. Para esto lo que hacemos es cambiar de vista. Eso lo pueden hacer con la tecla Tab para que sea muy rápido. Listo, ¿qué vamos a tener en esta vista? Vamos a tener unos canales que están de color blanco. Y aquí precisamente estos son los canales donde vamos a tener la agrupación de instrumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo yo quiero únicamente escuchar todo lo que son teclados, se va a escuchar por el canal que está en blanco que dice teclados. Todo se va a escuchar por ahí. Y estos canales, que son los canales de ruteo, se llaman normalmente buses y son los que normalmente resumen toda la información de la sesión que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero escuchar solo los teclados de toda la sesión de secuencias, van a estar llegando por este canal. Entonces vamos a hacer una prueba. Yo quiero escuchar solo los teclados, entonces en la parte de abajo puedo seleccionar la S, que es simplemente para seleccionar este canal, y voy a seleccionar, me voy a la carpeta de la primera sesión, que sería Cambia tu mente, y voy a buscar algo que tenga teclados. Entonces lo que ustedes ven en negro es literalmente la señal de audio que cada canal tiene. Entonces voy a buscar esta parte de acá. Ahí solo está sonando nada más teclados. Podría lo mismo seleccionar un canal igual de teclados, pero de otra secuencia. Y solo va a sonar ese porque en el canal de los buses le di que fuera solo nada más ese canal el que esté sonando. Entonces lo voy a hacer en este momento con No me rindo. Entonces puedo cerrar la carpeta de Cambia tu mente. Fuera No me rindo. Y lo mismo, busco una parte que tenga un canal de audio acá. Selecciono. Entonces de esa forma, si yo necesito puntualmente durante la sesión escuchar algo muy puntual de la secuencia o nada más un grupo de instrumentos, la forma correcta de hacerlo es ir al canal de buses y seleccionar el bus que yo necesito. De esa forma va a ser mucho más fácil poder manipular los instrumentos por categorías. Lo pueden hacer tanto para baterías, bajos, lo que ustedes necesiten, y de esa forma pues va a ser mucho más sencillo poder hacer la manipulación. Ahora, vamos a mirar un poquito la ruta de cómo estos canales, que son los que resumen la información de todos los audios, están conectados con las secuencias. Entonces, cada carpeta, como les decía, contiene los canales de audio. Pero estos canales de audio yo tengo que mandar la información a los otros canales que les mostré en la otra vista, para que cuando yo quiera manipular solo la información de un instrumento, ya esté con estos canales. Entonces, para eso se hace literalmente lo que tiene que ver con el ruteo. Entonces, nuestras secuencias funcionan normalmente con 16 canales. ¿Cuáles son los que ustedes pueden ver acá arriba? Para canal 1 y 2 utilizamos coros, vocal chop, que son como los efectos de las voces, 3 y 4. Estos son canales dobles porque funcionan por salida estéreo. Todo lo que son teclados va a funcionar por 5 y 6. Lo que son cuerdas y vientos, canales 7 y 8. Guitarras 9 y 10. Todo lo que son baterías y loops, que les había mostrado, 11 y 12. Voz líder 13. Este canal pues digamos que se usaría nada más de apoyo si se necesitara, pero pues igual lo tenemos en la secuencia y va a estar en el canal 13. Vamos a tener el canal 14 para el bajo, la guía por el 15 y el clic por el 16. Es bueno que tengan esta información siempre a la mano, porque si en algún momento necesitan literalmente hacer un ruteo, ustedes dicen, bueno, necesito rutear la batería, ¿por qué canal va? Pues simplemente miro y me doy cuenta que es canal 11 y 12. Listo, es como la información generalizada para que todos sepamos dónde va a estar cada cosa. Entonces, en este caso, cuando ya tenemos conectada la interfaz, el computador va a reconocer las salidas que tiene la interfaz. En este caso, nosotros vamos a usar 16 salidas. Entonces, en las preferencias de audio, como les mostré, nos vamos a la parte donde dice salida, y aquí nos vamos a dar cuenta con color amarillo de las salidas físicas que tiene la interfaz. Entonces nos vamos a dar cuenta que tiene al lado derecho las salidas que son estéreo, desde la 1 y 2 hasta la 11 y 12, y vamos a tener en color amarillo las que funcionan con canal mono. Eso significa que van a estar separadas, como en el caso, por ejemplo, del clic y la guía, que funcionan únicamente como canal 15 y canal 16.
Listo, entonces cuando tengo la carpeta de secuencias, voy a empezar a mirar cómo está distribuida de acuerdo al ruteo que tengo que hacerle. Entonces, por ejemplo, para Cambia tu Mente, me doy cuenta que lo que está en rojo son instrumentos que están asignados a la categoría de batería. En este caso, voy a revisar que efectivamente sí estén por el ruteo que deben tener. Si yo me voy aquí a la partecita derecha donde dice Drums, yo podría seleccionar varios canales. Entonces yo puedo seleccionar acá clic, guía, bajo, voz líder, lo que yo necesite. Pero como sé que esto corresponde a la categoría baterías, siempre tiene que estar seleccionado Drums, porque es el canal el que está asignado precisamente para esta categoría de colores. Si me voy para el bajo, ¿qué pasa si yo para el bajo me voy, por ejemplo, y yo lo ruteo mal? Entonces me voy y lo pongo acá en Drums. Y me dicen a mí, por ejemplo, que pruebe, por ejemplo, únicamente el canal de baterías. Pero claro, como yo ruteé mal el canal del bajo, pues cuando mande la salida va a salir la batería combinada con el bajo y en ese caso es cuando ya se va a empezar a distorsionar un poquito la señal porque no tengo bien separados los instrumentos. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer simplemente es verificar. Si en algún caso necesitamos rutear como tal, entonces vamos a hacer el ejercicio con la canción de No me rindo. Entonces, para No me rindo, yo voy a quitar el ruteo que tengo acá. Listo, aquí lo puse tal cual. Listo. En este momento, si yo mandara la secuencia de No me rindo, obviamente va a tener salida de audio, pero a producción le va a llegar todas las salidas por 1 y 2, que es el canal, digamos, como de salida estandarizado que tiene el computador. Pre-chorus. Entonces, yo me voy a la carpeta y de pronto nos dicen en producción que no está ruteada, entonces yo tengo que verificar. Efectivamente me voy y reviso todos los instrumentos y dices master, 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 master. Efectivamente tienes la salida de audio predeterminada, pero no está ruteada. En ese caso, ¿qué debería hacer? Simplemente asignar cada uno de los canales para el grupo de instrumentos que le corresponde. Entonces, puedo seleccionar varios canales con Shift, bajando, me voy a la parte derecha, le doy en salida de audio y acá en esta parte selecciono cuál es el grupo de instrumentos. En este caso son baterías. Listo. Como son baterías, si yo quisiera escuchar solo las baterías, ya lo podría hacer porque ya está ruteado. Entonces, en este caso me voy para la vista donde tengo todos los buses y voy a seleccionar únicamente el canal de batería para poder escucharlo. En este caso lo tenemos acá 11 y 12. Entonces, Chorus. ¿qué pasa si estaba mal ruteado? Vamos a volver a la configuración inicial, que es cuando no está ruteado. Listo, yo tengo salida en la secuencia, claro que sí, porque todo está saliendo por 1 y 2. Listo, pero quiero manipular un grupo de instrumentos, entonces digo, bueno, voy a seleccionar una parte de batería y quiero que suene solo la batería. Entonces selecciono solo la batería, pero no está sonando nada. ¿Por qué? Porque no le asigné la correcta salida a ese grupo de instrumentos. Entonces ahí es cuando no está ruteado, es decir, los grupos de instrumentos que reciben toda la información, que son los buses, no están recibiendo ninguna información, porque en esta carpeta está diciendo únicamente que todo va a salir por 1 y 2, que es el canal master. Entonces, por esa razón es que ahí no va a tener ningún tipo de salida y va a estar mal ruteado. Entonces, lo que yo siempre tengo que hacer es verificar que efectivamente cada uno de los canales está por el grupo que le corresponde. En este caso, si lo vamos a rutear, entonces mando esto por baterías, el canal de bajo lo mando por bajo. ¿Qué pasa si me equivoqué? Y lo que les decía ahorita, mandé el bajo por la batería. Eso lo vas a ver apenas reproduzco una secuencia. Entonces, ahí tengo seleccionado nada más baterías y me está llegando también el bajo. Entonces, efectivamente es muy fácil identificar que está mal ruteado, porque no está llegando la señal limpia como debería estar. Entonces, acá simplemente verifico y me doy cuenta, lo que está mal ruteado es el bajo. Entonces, ruteo el bajo. Teclados. Todo lo que son voces. Acá, coros, vocal chop, 3 y 4. Y finalmente la voz líder. Listo. Ahora sí, si tengo que reproducir la secuencia, yo ya tengo bien ruteado todo. Y puedo literalmente escuchar lo que considere que necesito. Entonces, por
escuchar solo baterías, bajo, solo teclados. Y en ese caso yo ya puedo manipular la información de la secuencia de acuerdo a mi conveniencia. Ya lo puedo hacer por categoría. Y va a pasar exactamente lo mismo que acabamos de hacer con cada grupo de instrumentos para cada secuencia. Normalmente nuestra lista de canciones son 5. En la idealidad que todas tengan secuencia, pues vamos a tener 5 carpeticas. Y cada una obviamente va a representar pues la secuencia que necesitemos. Vamos a hacer lo mismo con otra secuencia, por ejemplo con Pienso en ti. Esta no está ruteada. Entonces en este caso, como ya sé efectivamente que en la parte derecha me aparece todo en master, o si apareciera todo por batería o todo por bajos o todo por teclado, me doy cuenta que no está ruteado de la manera correcta. Entonces aquí ruteo de manera muy rápida. Entonces, me doy cuenta, me voy rápido aquí a grupo de baterías, bajo, y selecciono varios grupos de instrumentos precisamente por la facilidad de identificar los grupos con los colores. Si estuviera toda la información desordenada, se podría hacer, pero toma más tiempo y se vuelve un poquito más complejo visualmente entenderlo. Entonces aquí rápido voy a guitarras, coros, bueno, aquí se me pasó teclados, vocal shop y la voz líder. Listo. Ahora puedo ir a cualquier parte de la sección de Pienso en ti. Bridge. Y vamos a comprobar. Vamos a escuchar solo baterías. Está bien roteado. Bajo. Guitarras. Miro. Ah, bueno, esta parte no estaba sonando nada en la secuencia. Me vuelvo a otra parte. Teclados. Entonces es la manera rápida de identificar que efectivamente el ruteo está bien hecho. Y si necesito hacerlo, como se acaban de dar cuenta, es muy sencillo rutear. O sea, no tiene ninguna ciencia y no es nada del otro mundo. Simplemente lo que tengo que hacer es verificar. Ahora, normalmente en nuestra sesión siempre va a estar todo ruteado, todo va a estar listo. Esto simplemente es para una eventualidad que por alguna razón pasó que no está ruteado, pues ya tenemos la herramienta de cómo podemos rutear la secuencia. Ideal mantener siempre todas las secuencias cerradas por grupos, porque ¿qué pasa? Si yo despliego toda la información así, todas todo el tiempo abiertas, en el momento en que tenga que buscar algo se vuelve muy desordenado. Entonces, como hay tanta información, es muy difícil saber a dónde tengo que ir. Entonces, lo ideal para poder manejar la información de manera ágil es tener siempre todos los grupos cerrados. Y de esa manera simplemente voy a la secuencia que necesite o manipulo específicamente lo que necesite de alguna parte puntual. Todas las secuencias siempre van a tener estos canales que están en blanco, lo que les nombraba, que son los buses. Cuando ya reviso que toda la información aquí esté correcta, eso significa que los buses ya están recibiendo toda la información. Entonces yo sé que el resumen de toda la información está en los canales blancos y ya sé que ellos lo están recibiendo bien. Ahora necesito que la información que va a salir por la interfaz efectivamente también esté saliendo. Y para eso viene el ruteo de estos canales. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que acabamos de hacer, lo selecciono todos, le doy aquí en salida de audio y selecciono cada canal, obviamente por el número que le corresponde de acuerdo a la salida que se definió. Y para eso pues ustedes tienen aquí la información. Coros 1 y 2, vocal chop 3 y 4 y aquí simplemente lo asignaría de esa forma. Entonces tengo coros 1 y 2, aquí me voy, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalmente en la parte de arriba se coloca también una ayuda visual y es que se coloca también los números de canales que están asignados para cada uno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice, por ejemplo, teclados 5 y 6. Entonces, es simplemente como para tener una ayuda de que si estoy ruteando por donde debe ser. Acá vamos 11 y 12. Estos canales son separados, 13, 14. La guía la mando por el 15. ¿Dónde está la guía? Y mandé el clic por el 16. Ya vamos a hablar un poquito más del clic para que tengamos claridad sobre eso.
En este caso la sesión como la tengo en este momento es tal cual como ustedes la van a abrir. Entonces toda la información de todos los canales de grupos de secuencias efectivamente están mandados a los buses, como les mostré, cada carpeta por donde debe ser, y los buses, que es la salida física, van a estar ruteados con el número que les corresponde. De esa forma por lo menos estamos ya garantizando que la salida que están recibiendo afuera pues es la correcta. Ya lo adicional pues es empezar a manipular cosas literalmente que necesitemos. Listo, ya miramos la parte del ruteo, ahora vamos a mirar una parte importante y es cuando tenemos que ajustar ganancias. Entonces en este caso es la secuencia ya llegó, pero para la mezcla que van a hacer en sala necesito ajustar el volumen específicamente de algo. Entonces ya tengo acá la secuencia perfecta. Vamos a suponer que en Pienso en Ti, para la mezcla en sala, funciona subirle o bajarle. Aquí puede ser tres cosas diferentes. Puede ser subirle a toda la secuencia, subirle a un grupo de instrumentos o subirle únicamente a un instrumento. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito subirle a toda la secuencia? Entonces, yo sé que la carpeta de la secuencia contiene toda la información de todos los tracks que tiene. Entonces, yo puedo seleccionar todos los tracks con Shift. Y acá en la parte del cuadro azul que ustedes pueden ver, que tiene cada canal, voy, lo selecciono y con las flechas hacia arriba, hacia abajo, literalmente subo o bajo. ¿Cuál va a ser la información? La información va a ser manejarlo por decibeles. Entonces, si yo necesito subir un decibel, pues únicamente la flecha una vez hacia arriba. Si necesito subir 3 decibeles, pues obviamente le voy a dar 3 veces. Lo mismo que si necesito bajar, pues con la flecha hacia abajo. Entonces, en este caso, ¿cómo me voy a dar cuenta? Por la información que esto tiene. Me doy cuenta que el primer canal está en 9.5. Bueno, dice acá menos 9.5. Entonces voy a subirle y subió a menos 8.5. Si ustedes miran la información en todos los canales, todos están cambiando porque los tengo todos seleccionados. Entonces voy a subirle y aquí está subiendo todos los decibeles que necesite. Si necesito subir 3, 4, normalmente esa información no la piden de forma específica. Entonces como, por favor, súmala a la secuencia 4 dB. Entonces ya sé que simplemente selecciono todos los canales y selecciono 4 dB. Y vamos a mirar cómo cambia. Entonces, ahora, mientras se reproduce la secuencia, le voy a bajar los dB para que se den cuenta cómo se afecta la secuencia. Bridge. Todo lo que yo necesite le puedo bajar o subir. Interlude. Listo. Entonces en este caso ya estoy manipulando una secuencia y lo estoy haciendo con todos los canales completos. Entonces este es el caso en que necesites subirle a toda una secuencia o bajarle si es el caso. Ahora, ¿qué pasa si necesito hacerlo solo con un grupo de instrumentos? Entonces en este caso necesitan que todo lo que es percutivo o baterías esté más arriba. Entonces simplemente me voy a los 3 canales que están en rojo, que ya sabemos que por grupos es más fácil identificarlos, y me voy a la misma sección donde ajusto el nivel de ganancia. Y en este caso únicamente se va a afectar para el grupo de baterías, que son los que estaban en rojo. Entonces vamos a ponerla y vamos a mirar cómo cambia. Vamos a ponerla acá. Pre-chorus. Chorus. Ahí la señal de la batería está muy fuerte, porque yo decidí ajustarla. Ahora le voy a bajar. Ahí casi ni se siente prácticamente. Bridge. Listo. Y a veces pasa que solo hay que manipular nada más solo un canal de audio. Y ahí es mucho más sencillo porque no tengo que agrupar varios instrumentos ni todos los canales de la secuencia, sino el instrumento que necesite. Entonces vamos a suponer que en la secuencia de Pienso en Ti necesitan un poquito más de los canales de los teclados. Entonces de los teclados solo tengo nada más un canal. Entonces simplemente selecciono para poder ajustar y ajusto obviamente lo que necesite, sea 1 decibel, 2 decibeles, 3 decibeles. En este caso voy a ajustar por ejemplo 4 decibeles. Entonces 1, 2, 3 y 4. Y obviamente va a quedar mucho más presente. Interlude. Verse. Esta es la manera rápida de poder ajustar la ganancia que necesitemos de cualquier cosa. En este caso lo hice con la
secuencia de Pienso en Ti, pero pues lo puedo hacer exactamente lo mismo con cualquiera. Entonces, si necesitas hacerlo, por ejemplo, con Cambia tu mente, sería exactamente igual. Yo tengo aquí los canales y si necesito ajustar, por ejemplo, nada más el bajo, lo mismo. Me voy al canal de bajo, subo lo que necesite. Listo. Lo subí y vamos a escuchar. Chorus 1. O bajarle. Entonces, de esa forma, obviamente, va a ser mucho más fácil hacer los ajustes. Normalmente las secuencias ya tienen una mezcla definida, pero dependiendo del lugar, dependiendo de la banda, hay que hacerle a veces algunos ajustes. Puede ser al grupo de instrumentos, a toda la secuencia o a un instrumento en particular. Entonces, en ese caso, pues va a ser mucho más fácil manipularlo. Ahorita hacemos las preguntas. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? A veces suele suceder que necesitamos sumar un instrumento o quitarlo. Entonces, por ejemplo, tengo la secuencia de Cambia tu mente. O vamos a poner mejor la de Pienso en ti. Resulta que pasa por error que se van todos los canales prendidos hasta la voz líder. Vamos a suponer que fue la forma como llegó. Entonces la secuencia la pongo a sonar y ya sabemos que está bien ruteada, toda la información está bien. Chorus. Vamos a mirar aquí algo y es que si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar. Espérame. Chorus. Listo, si yo necesito eliminar información de la secuencia, lo que me permite a mí activar o desactivar un canal es el cuadro amarillo que está al lado del canal. Entonces va a ser muy fácil. Si por ejemplo necesito por alguna razón eliminar la información de las guitarras, porque los guitarristas se aprendieron bien la canción o porque de pronto no está sonando tan ensamblada, bueno, en fin, lo que sea. No estoy hablando de nada en particular, ¿no? Pero ahí en este caso lo ideal que es, pues obviamente saber cuál es el canal a desactivar. Entonces yo sé que tengo el grupo abierto de la secuencia de Pienso en Ti y en este caso me voy literalmente a guitarras y simplemente las desactivo. Obviamente ya la información no va a llegar de guitarras porque ya desactivé el canal y lo voy a comprobar. Entonces ya no son las guitarras. Si necesito obviamente sumarlas, Bridge. listo. Igualmente, si necesito escuchar la información de un instrumento solo de una secuencia, lo podemos hacer también con el cuadro que tiene la S, que es el solo, y aquí únicamente lo que nos va a permitir es tener la información solo de ese instrumento, pero de esa secuencia. ¿Cuál es la diferencia con los buses? Que si yo lo doy en solo a un canal, por ejemplo, también puede ser de guitarras, aquí voy a tener la información solo, pero para todo el grupo de toda la sesión. Eso significa que si quiero escuchar solo guitarras de tanto la secuencia 1, 2, 3, 4 y 5, pues ya lo tengo seleccionado. Pero si yo lo que necesito es únicamente escuchar solo las guitarras de una secuencia en particular, pues voy a la carpeta y simplemente le doy en la parte de la S para seleccionar solo ese canal. Y de esa forma obviamente es muchísimo más fácil pues manipular la información. Normalmente también la información de qué canales prendería a apagar ya viene, pero a veces suele pasar que uno necesita encender un canal o suele pasar que por ejemplo por alguna razón de pronto algún teclado de apoyo no está y se necesita, pues en ese caso lo que voy a encontrar es algo como lo siguiente. Entonces me voy por ejemplo a la secuencia Vive en mí y esta secuencia por ejemplo ya como viene en este momento asignada solo tiene nada más la guitarra acústica, tiene un pad y tiene los coros, pero vamos a suponer que por alguna razón no hay guitarra eléctrica, pues entonces necesito obviamente sumar esos apoyos y me doy cuenta que simplemente tengo que prender los canales. Entonces me voy aquí a Vive en mí. Verse. Efectivamente no tengo información de guitarras, entonces las voy a sumar simplemente prendiendo el canal. Verse. Vamos a poner una parte más rápida. O
lo mismo, si necesitara, por ejemplo, sumar el bajo, hago exactamente lo mismo. Entonces, esta información únicamente se manipula si se llega a necesitar. Y esta precisamente información es importante que sobre todo los directores de banda la tengan a la mano, porque de acuerdo al criterio de la banda con la que están ministrando o de acuerdo a lo que sientan que les pueda hacer falta y contribuir a mejorar el momento del ensamble, pues se puede sumar algún instrumento. Entonces, simplemente de acuerdo a eso, pues normalmente todas las secuencias van a tener el canal de todos los instrumentos y simplemente yo podría sumar el apoyo que necesite, bajo obviamente ese criterio. Listo. Ahora, vamos a mirar la parte normalmente que tenemos que hacer y es, tenemos que reproducir secuencias, pero normalmente nos piden una parte que ya tenga todos los elementos completos, para que ellos puedan mirar en realidad la secuencia qué tan fuerte está llegando. Entonces, para eso, las secuencias tienen en la parte de arriba los marcadores, que literalmente son los indicativos de cada sección de cada canción. Entonces, lo que nos permite esto simplemente es poder manipular la información de una parte de la secuencia de manera muy rápida. Si no tuviéramos los marcadores, pues simplemente sería literalmente como adivinando, como yo creo que por aquí puede ser el coro, o sería mirando la carpeta donde hay bastante señal de varios instrumentos y podría mandar desde ahí. Pero esto ya nos permite ir a la fija. Entonces, si quiero mandar, por ejemplo, algo de Cambia tu mente, podría, por ejemplo, irme a un coro y lo selecciono de la parte del inicio. Y yo sé normalmente que los instrumentales, los coros o algunos puentes son las partes normalmente que tienen más información, como un instrumental. Entonces, lo ideal para reproducir de manera rápida y poder mirar el ajuste, si hay que hacer alguna ganancia, alguna secuencia, es simplemente ir a una parte que tenga todos los instrumentos sonando o una parte que sea un poco más relevante de la secuencia. Lo mismo haría, por ejemplo, para No me rindo. Entonces, por ejemplo, voy a ir a un coro, acá, a este coro. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a otra parte? Que posiblemente no va a tener tanta información y no va a ser tan fácil mirar la salida total, si está sonando muy fuerte o no. Entonces, por ejemplo, si me voy... Claro, suena la secuencia, pero no puedo ver todo el grupo de instrumentos como tal. Entonces, la facilidad de poder seleccionar algo de la secuencia siempre es hacerlo en una sección que obviamente sea como más ágil. Pienso en ti, puedo hacer lo mismo. Me voy a ir, por ejemplo, para un coro. Y de esa manera va a ser mucho más fácil hacerlo. Ahora viene la siguiente parte y es el ajuste del clic. Digamos que ahí a veces se genera un poquito de confusión, pero vamos a mirar cuál es la manera correcta de entender cómo funciona aquí el clic. El clic del programa como tal de Live, que es el que se usa para lo que nosotros usamos en vivo, va a estar en la parte superior izquierda en un cuadrito que tiene dos punticos, uno que está relleno y el otro está vacío. Naturalmente el comando que ya se asignó para poderlo activar y desactivar va a ser la C minúscula. Eso significa que tengo que verificar que no esté activado mayúscula. En este caso lo voy a dar la C minúscula y me doy cuenta que se prendió el cuadrado. Eso significa, tengo encendido el clic o lo apago para lo que necesite. Naturalmente, por defecto, las secuencias o live, cuando uno abre una sesión, nunca enciende el clic. Es decir, por defecto, yo siempre tengo que encender el clic. Entonces, abro la sesión y va a aparecer de esta forma. Entonces, lo que yo simplemente hago es encender el clic de una para que ya esté llegando la señal del clic. Entonces, en la parte de arriba, verifico que efectivamente esté sonando el clic. Pero, si ustedes se van a la siguiente vista, se van a dar cuenta que el primer canal que aparece es un canal que dice clic. Y entonces uno podría decir, no, pues voy a aprender ese también, como que se me ocurre que ese podría ser el canal también que podría funcionar. Y entonces puede pasar algo como esto. Porque está sonando obviamente algo inusual, algo que no corresponde. Resulta que, si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, yo tengo un canal que dice clic, que cada secuencia tiene obviamente su tiempo asignado, pero lo que normalmente nosotros hacemos es que tenemos una estandarización y es que no usamos el clic como tal que está en este canal, sino usamos el clic que está en live, que es el que está aquí arribita. Entonces lo que nosotros hacemos simplemente es decirle a estos clics que se sometan al que está acá arriba. Entonces, como yo literalmente estoy mandando la información de estos clics al principal de live, por esa razón lo tengo desactivado, porque ya voy a usar es el que tiene el programa, no voy a usar literalmente el clic particular que tendría cada una de las canciones. Y también porque a veces pasa que
el timbre que tiene cada clic es diferente muchas veces para la secuencia como lo hace. Entonces nos funciona algo un poquito más estandarizado. Entonces en este caso, ¿qué tenemos que verificar? Que el primer canal que tenemos aquí de clic siempre esté apagado. Este canal siempre va a estar apagado, pero el del programa general, que es el que va a controlar todas las secuencias, siempre tiene que estar prendido aquí en amarillo. Entonces, algo muy sencillo, pero que siempre tenemos que estar verificando. Entonces, cosas posibles a solucionar si no está sonando el clic. Si no suena el clic, lo primero, ¿está prendido o no está prendido? No, que el clic me llega como extraño, está sonando mal. ¿Será que prendí el canal que no era? Si prendí el que no era, obviamente va a llegar una información que no corresponde, pues ese podría posiblemente ser un error. Y lo que vimos anteriormente es mirar el ruteo del clic. Entonces, yo tengo obviamente aquí en los buses la información de los canales de los grupos de instrumentos. Yo tengo coros, vocal chops, pero nunca vi aquí un canal que diga clic por ningún lado, porque el clic lo ruteamos en otra sección de aquí de la sesión de live. ¿En dónde va a estar? Va a estar en la parte inferior derecha. Acá donde dice Master Out. Este Master Out va a ser como en general la información master que va a salir de toda la secuencia. Siempre lo vamos a tener normalmente en 1 y 2. Y en la parte de arriba tenemos otro recuadro que aquí lo estoy mostrando. Este va a ser el ruteo por donde va a salir el clic. Entonces, si en algún momento no se acuerdan como, bueno, ¿cuál es el número que le corresponde al clic o por dónde lo ruteo? Pues súper sencillo. Simplemente miran la información y el clic por dónde va a salir siempre, por 16. Entonces, en este caso verifico que esté por 16. Obviamente, si yo llego y lo ruteo mal y lo mando, por ejemplo, por 15, va a ser muy fácil identificarlo porque por 15, ¿qué debería llegar? Según lo que yo tengo acá, por 15 debería llegar la guía. Entonces, muy rápido, y voy a reproducir únicamente la guía de una canción. Intro, 2, 3, 4. Obviamente va a llegar la información del clic también por el canal de la guía. ¿Por qué? Porque yo lo mandé por 15. Entonces, en este caso simplemente es verificar que esté ruteado por donde es, por el 16. Entonces, solo son 3 aspectos importantes que uno debe tener en cuenta con el clic. Primero, abrir la sesión y encenderlo. Segundo, no encender el canal del clic que viene por naturaleza para cada track, porque ese no es el que usamos. Y tercero, verificar que el clic efectivamente en la parte inferior derecha esté por el canal 16. Si ya tenemos eso, el clic está garantizado que va a sonar por donde es, no se va a cruzar y no vamos a tener ningún problema con ese tema. Listo, hay algo importante y es que muchas veces cuando vamos a manipular toda la información que hemos visto, nos demoramos un montón. ¿Dónde es que entro a configuración de audio? Y a veces se vuelve un poquito engorroso poder hacer de manera ágil. Hay algunos atajos que nosotros podemos usar para que sea más rápido y también los tienen ahí en la presentación. Entonces, cambiar de vista ya saben que es con la tecla Tab. Entonces, dependiendo obviamente de la información que necesiten manipular, pues es súper sencillo. Ingresar a la configuración de audio. Pues sí, yo lo puedo hacer aquí desde Live, ir acá a preferencias y lo tengo acá. Pero si se aprenden el atajo, pues va a ser mucho más sencillo. Simplemente la tecla Command y coma. Listo. Simplemente me mando rápido y me despliego la pantalla y eso es mucho más ágil hacerlo para poder manipular algún tema que necesitemos con la salida de audio. Lo que les nombraba hace un momento y es el selector del clic. Listo, yo puedo obviamente en la secuencia ir y prenderlo acá, pero pues es más funcional simplemente saber que la tecla C fue la que se asignó para eso. Súper sencillo. Selector de canciones, están más familiarizados con eso, pero es muy intuitivo simplemente ver que si necesito canción 1, 2 y 3, pues van a estar asignados por los números del teclado. Canción 1, canción 2, canción 3, canción 4 y canción 5. Entonces, si necesito obviamente reproducir la canción desde el inicio, me voy, por ejemplo, canción 3, pienso en ti. Intro, 2, 3. Ahí, por ejemplo, me doy cuenta que no tenía el clic activado. Entonces lo prendo. Intro, 2, 3, 4. Verse. Listo. En este caso, pues obviamente les va a permitir seleccionar las secuencias del inicio donde necesiten, pero lo que les decía, si ustedes necesitan es mandar una sección de una canción, entonces lo que pueden hacer es, necesito pienso en ti, sé que es la tercera secuencia, y simplemente con los dedos o con el más y el menos del teclado, lo que puedo hacer es agrandar un poquito la vista para ir a alguna sección que yo necesite. Pero si sé, por ejemplo, que necesito Vive en mí, en vez de hacer todo esto, que es un poquito más demorado, yo sé que Vive en mí es la quinta canción, entonces me voy a la quinta, ya llegué a la parte de Vive en mí y selecciono la parte que tengo porque ya tengo la vista un poquito más ampliada. Y de esa manera es mucho más fácil hacer los movimientos y no nos tardamos tanto.
vamos a mirar cuánto tenemos, por ejemplo, que editar algo muy puntual. Entonces, normalmente las ediciones que podríamos tener que llegar a hacer es, por ejemplo, acortar una canción. Entonces tengo una canción de 5 minutos y necesito que se demore 3, entonces ¿cómo la puedo acortar? Ya vamos a mirar esa parte, eliminar una sección de una canción, y aquí literalmente estos comandos son sobre todo para que se los aprendan y los puedan manejar de manera muy ágil. Listo, entonces aquí en esta parte de posibles errores y contratiempos, lo que vamos a hacer es mirar cómo podríamos plantear algunas soluciones si llegara a pasar alguna de las cosas que aquí están planteadas. Entonces, lo primero es, ¿qué pasa si se desvincula la interfaz en medio del culto? Entonces, yo estoy literalmente reproduciendo una secuencia. Pre-chorus 1. Claro, obviamente va a sonar porque todo está perfectamente conectado, ahí no pasa nada, pero resulta que solo únicamente suponiendo un ejemplo, se subió alguien a la batería, se enredó con el cable y lo jaló y lo desconectó. Pues obviamente en ese momento se va a ir toda la salida, no va a quedar sonando nada, y en ese caso, ¿qué debería hacer para solucionarlo? Entonces, obviamente, lo que yo voy a hacer es, obviamente, conectar otra vez el cable, porque si no conecto, por más de que yo entre a configuración de audio, lo que sea, pues nunca voy a tener la información que va a salir. Entonces, en ese caso, lo que yo debería hacer son dos cosas puntuales. Una, lo que debería hacer es conectar nuevamente el cable, si esto fue lo que pasó, o si se desconectó la corriente, pues obviamente hacerlo, pero en ese caso se va a demorar un poquitico el programa nuevamente en reconocer la interfaz. ¿Por qué? Porque obviamente como se apagó y se prendió, se demora un poquitico en reconocer la información. En ese caso debería esperar que la reconozca y nuevamente me voy a configuración de audio y la debo seleccionar nuevamente. Porque como se apagó el dispositivo, obviamente no va a quedar seleccionado, sino se va a perder la conexión. Si llegara a ser el caso en algunos computadores que lo hice y no aparece la información, la única forma de solucionarlo rápido es abrir la sesión y volverla nuevamente a iniciar. ¿Listo? Entonces tenemos dos soluciones. Una, listo, conectar lo que se desconectó, encenderlo, esperar mientras el computador lo reconoce, que en realidad es bastante rápido, y seleccionar el dispositivo de audio, que en este caso es la interfaz. Si llegara a pasar y no funciona, cerrar rápido el programa, volverlo a abrir y ir a configuración de audio. Entonces, obviamente ahí sacrificamos una parte de la canción o del culto, pero estamos solucionando rápido. Eso significa que posiblemente sacrifique únicamente una sección de la canción nada más. Entonces, obviamente en este caso toca tratar de pensar con agilidad para lograr buscar la solución que necesitemos. Lo que se recomienda en estos casos obviamente es que la banda siga tocando, no es como que se la secuencia y se va a parar y no haga nada, sino que la banda sigue tocando, pero el que está manipulando la secuencia es el que rápido tiene que buscar la solución. Entonces obviamente es hacer dos cosas a la mano, pero por lo menos ya tienen una información de qué se podría hacer. Ahora, ¿qué pasa si tengo la secuencia, pero se empieza a trabar en vivo? Se empieza a poner lenta, 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 y como que digo, ¿pero qué está pasando? ¿Todo está conectado? Eso puede pasar por dos cosas. La primera es porque ustedes dijeron, no, pues yo no tengo necesidad de conectar el cargador. Entonces, aquí les voy a aclarar algo, y es que la interfaz que ustedes tienen normalmente sí le alimenta carga al computador, pero de una manera más lenta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el computador en 70 y yo le conecto la interfaz, es posible que se descargue un poquito más lento. Se descargue, por ejemplo, si normalmente se debería descargar un 30%, se descarga un 5%. Pero si ustedes no se dieron cuenta y resulta que cuando conectaron el computador estaba en 15%. Y ustedes no cayeron en cuenta que estaba en 15%, ya la alabanza está en vivo, no tiene el computador a la mano, el cargador a la mano. Lo que va a suceder es que si el computador entra en baja carga, empieza a tener 3, 4%, es posible que él, por tratar de ahorrar energía, empiece a tratar de eliminar la información de ciertas cosas que se están reproduciendo y por eso se va a empezar a trabar. Va a empezar a sonar lento, 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 y ahí la única forma de solucionar es conectar el cargador. O sea, no hay otra forma, porque de hecho si ya llega al cero, pues se va a apagar el computador y obviamente ahí sí ya va a ser mucho más demorado encenderlo, porque es muy posible que no abra la sesión, sino hasta que inicie el computador y ponerle contraseña, y pues obviamente no es práctico. Entonces, clave, que no nos sobre nunca conectar el cargador para evitar ese problema. Lo segundo que podría llegar a tener ese problema es que el disco duro esté muy cargado. Entonces vamos a suponer que un computador tiene 128 gigas, pero resulta que el computador no se le hizo una buena limpieza y el computador tiene lleno 125 gigas. Solo le quedan 3 gigas libres. Claro, como está literalmente trabajando a tope, el computador no va a poder responder de la manera correcta. Entonces, lo que puede suceder en algún momento es que como el computador tiene tanta sobrecarga de información, en algún momento se pueda trabar y no pueda leer la información de manera ágil. Entonces, en ese caso, la solución correcta obviamente sería eliminar algo, pero esto simplemente es para una eventualidad si necesitan saber
cuál es la posible raíz de este problema. Normalmente los computadores que ustedes se llevan nunca van a tener ese problema. O sea, nunca se van a llevar un computador de 128 gigas con 127 gigas llenas. O sea, eso no va a pasar. Pues porque digamos que sería literalmente mandarlos como al abismo con la sesión. Y pues obviamente eso no va a suceder. Y muteo y desmuteo de secuencias. Eso es así un montón en vivo que ustedes se han dado cuenta que por alguna razón necesito mutear por el momento del fluir o por lo que esté pasando. Nosotros ya tenemos también una tecla asignada para eso que es la M. Entonces la M va a mutear y desmutear. ¿Por qué me voy a esta vista? Porque recuerden que los buses manejan la información resumida de todo el grupo de secuencias. Eso significa que si yo aquí muteo, apago los canales, estoy apagando la información de todas las secuencias que están en la sesión. Porque ustedes dirían, listo, mutear, pues voy a hacer lo siguiente. Me voy a cambiar tu mente, selecciono todos los canales y los apago. Sí, es verdad, ahí se muteó, pero ¿cuál es el problema de esto? Se muteó únicamente la información para esta secuencia, fue mucho más largo hacerlo, no tenemos comando asignado para hacerlo de esta manera y peor todavía, cuando ustedes quieran encender dicen, ay, yo no me acuerdo cuáles eran los canales que estaban prendidos. No me acuerdo si era el 4 o el 5, pues ahí tenemos obviamente un problema porque de pronto no recordamos esa información, entonces lo ideal siempre como lo vamos a manejar es mutear el canal de los buses, simplemente con la tecla M. Y aquí viendo pues cómo funcionaría, voy a hacerlo con ViveMe. Tengo aquí muteado. Listo. Vamos a suponer que después de esta parte es donde necesitan mutear. Estoy pendiente obviamente para hacer un refrain, y eso también es algo que el baterista o el que esté mandando la sesión, cuando necesite manipular una sección, hay que tratar de hacerlo de la manera más ordenada. Entonces no es como mute de secuencia y literalmente estoy en una parte que tiene muchos elementos y llego y le doy la M de una, eso en sala literalmente es un vacío tremendo porque estoy quitando mucha información. Entonces lo ideal siempre es hacerlo al final de la sección. Ya si la quito de emergencia es porque en realidad literalmente en el momento pasó algo y tenía que hacerlo, pero lo normal que debería hacer es quitarlo al final de la sección, que sea muy de manera natural, esperar el último tiempo y ahí le doy la M para, obviamente que sea lo más ordenado y que sea la transición más amigable. Cosas que deben tener en cuenta y que suceden muchísimo en vivo. Listo, resulta que yo estoy en Pienso en Ti, o no, estoy acá en Tumbas a Jardines y yo muteo. repetir, Listo, se queda la banda haciendo ambiente, no hay ningún problema. Vamos a tener un espacio libre de fluir y uno de los posibles errores es olvidar que tengo muteado todos los buses. Entonces después, no, mande la quinta, listo, voy a mandar la 5 y estoy esperando. Y digo, pero ¿qué pasa? Esta vaina se volvió loca porque no manda nada. Pues claro, no va a mandar nada porque ya tenía muteada la secuencia, tenía muteado todos los buses. Entonces cosas que se deben hacer es, si yo tengo muteado, tengo que tener clara esa información de que yo apague los canales y que después cuando vaya a mandar otra secuencia yo tengo que desmutearlos, porque si no obviamente no va a suceder absolutamente nada y no va a mandar ninguna secuencia. Pero aquí también hay que hacerlo de manera ordenada y es, jue madre, resulta que yo tengo muteados los canales y mando la secuencia. Vamos a suponer que estoy mandando mejor Tumbas a Jardines. Entonces obviamente yo veo que no está pasando absolutamente nada y no he caído en cuenta en el error. Entonces, si ya me doy cuenta que tengo todos los canales muteados, grave error hacer esto. verso 1, No, porque entonces no sabemos literalmente en dónde va a entrar la secuencia. Y ahí sí literalmente va a ser pérdidas para todo el mundo porque no vamos a saber cómo ajustarnos. En ese caso obviamente pueda que suene un vacío al inicio, pero lo que tenemos que hacer es parar donde estemos, desmutear y ahí sí 1, mandarla. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esa forma obviamente es mucho más ordenado poderlo hacer y poderlo manipular. Si llegara a pasar en algún caso que por alguna razón se mandó la secuencia donde no era o tuvieron que apagarla, pero las voces, por ejemplo, empezaron a cantar y ya se mandaron literalmente con la letra, es como, uy, ya no puedo echarla para atrás, o sea, ya aquí tengo que sacarla adelante, pero entonces, ¿cómo hago rápido para empatar la secuencia? En ese caso, lo que se podría hacer es buscar en el selector de los markers de arriba cuál es la sección más cercana que yo tengo. Entonces, vamos a suponer que estábamos únicamente solo con clic. 1, Estábamos acá.
las voces identificaron que no había nada y alguna voz literalmente se mandó a cantar alguna parte o lo que sea, o se mandó al verso. Listo. Entonces lo que yo puedo hacer es buscar el inicio de alguna de esas secciones y buscar literalmente el momento correcto para empatar. Entonces si yo sé que literalmente estaban cantando el verso 1 y ya tengo el momento para empatar el verso 2, entonces espero que llegue el momento y luego, bueno, obviamente teniendo desmuteado esto, y ahí obviamente ya voy a lograr empatar. Eso significa que si llegamos a arrancar una canción sin secuencia, sí hay forma en vivo de poder poner la secuencia. Pero entonces no es mandarlo a la loca ni ponerlos de cualquier parte, sino precisamente hacer uso de los marcadores para poderlo hacer de manera organizada. Listo. Otra cosa, y es qué pasa si necesito quitar el acento al clic. Entonces vamos a suponer que tenemos una parte libre después de una sección de una canción o apenas acaba de la secuencia y me distrae un poquitico sentir tanto el acento porque eso me obliga todo el tiempo a estar como marcando el tiempo 1 y necesito algo más libre pero sin salirme. Entonces, ¿cómo haría para poder quitar el acento? Entonces vamos a suponer que yo tengo acá vive en mí. Entonces, y viene acento. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero de pronto el director o alguien les dice como, oiga, no me sirve como el acento, me distrae un poquito y siento como que todo el tiempo me obliga como a marcar algo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar la parte de arriba que tiene la métrica que dice 3/4 y vamos a usar uno de los comandos que más se usan y es la tecla comando más la tecla R. Listo, él se va a poner en negro, lo que quiere decir que en ese momento yo lo voy a poder editar. Entonces me paro sobre él y para quitar el acento le voy a quitar la subdivisión y en ese caso le puedo poner el número 1. Cuando le pongo el número 1, él va a quedar sin acento. No va a marcar nada. Listo, vamos a mirar qué pasa. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ahí en ese momento yo no tengo ningún tipo de acento y lo acabé de eliminar. Si necesito poner el acento o necesito manipularlo, pues simplemente me voy a la parte de arriba. Y le doy la tecla comando más R, se pone en negro y simplemente manipulo de acuerdo a lo que necesite. No, que la canción que seguía no era 6/8 ni 3/4, sino es 4/4. Pues suponiendo que es así, pues aquí en este caso lo pongo en 4/4 y ya va a quedar automáticamente con el acento y va a ser mucho más fácil manipularlo. ¿Qué pasa si ustedes necesitan hacer eso? Pero resulta que en la parte de arriba no tienen el selector de la métrica, está así. Dicen, uy, pero aquí no me aparece nada, o sea, literalmente, ¿qué selecciono? O sea, ¿qué podría hacer en la parte de arriba? Entonces, en la parte donde ustedes necesiten manipular la métrica o hacer un cambio de acento, se van y le dan clic derecho al computador y aquí les dice insertar cambio de compás. Simplemente es para ustedes poder insertar la métrica que necesitan. Aquí les va a aparecer 6/8. Ustedes la pueden manipular de acuerdo a lo que se necesite. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner 1/8, vamos a suponer. Listo. Si necesito que la subdivisión sean corcheas y que no tenga acento, pues ya la puse automáticamente en 1/8. Entonces, puede que la información siempre en la sesión ya venga al final y yo simplemente tenga que darle comando más R para editarla, o si no aparece, simplemente me voy a la sección donde necesito, le doy clic derecho y le doy insertar cambio de compás. Y ahí ya la puedo manipular de una forma muy fácil. Listo, ahora vamos a mirar qué pasa si yo necesito acortar la forma de una secuencia. Entonces, si yo necesito acortar la forma de una secuencia, vamos a suponer que yo tengo que acortar pienso en ti. Listo. Entonces, hay dos posibles escenarios. Escenario número 1. Yo sí tengo la secuencia de pienso en ti también al final, pero no la tengo editada. O el escenario número 2 es, tengo la sesión así y no sé qué hacer, porque si me pongo a manipular acá, ¿qué tal dañe? Y esto es para el siguiente culto, yo no sé nuevamente cómo rehacer los cambios. Entonces, si es el escenario número 1, donde yo ya tengo la secuencia duplicada al final, pues vamos a mirar en ese caso cómo la podríamos manejar. Entonces yo lo que voy a hacer es duplicarla y es muy sencillo. Simplemente selecciono el primer canal y hacia abajo voy a copiar todos los canales. Ahí le estoy dando Shift con la tecla hacia abajo. Voy a abrir la carpeta, obviamente, de Pienso en ti. Acá. Listo. Y voy a verificar que estén todos los canales. De hecho, hasta acá. Le doy la tecla comando más C para copiar y literalmente me voy al marker en donde yo necesite. Entonces, por ejemplo, acá normalmente este tiene como
nombre prédica, canción de prédica, y lo voy a pegar, comando más B. Listo, él pegó toda esa información. Cosas que voy a verificar, si yo sé que esta canción normalmente está en 4/4, pues mejor ponerle aquí el asignador de la métrica. Entonces le doy aquí igual, clic derecho, insertar cambio de compás y le doy 4/4. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la necesidad? Porque él a veces por defecto coge la métrica que ya venía anteriormente y resulta que Vive en mí venía en 3/4. Entonces, listo, súper chévere, lo hicieron, pero les va a tocar Pienso en mí en 3/4. Y pues, obviamente va a ser súper incómodo sentir todo el tiempo una marcación donde no va. Entonces, en ese caso, ideal que ustedes puedan siempre verificar que el asignador de la métrica esté en donde corresponde. Ahora, el comando que les dije de comando R, que se usa un montón, se utiliza para renombrar lo que queramos. En este caso ustedes dicen, no, yo no quiero ponerle prédica, sino quiero ponerle el nombre, que es Pienso en ti, canción de prédica o lo que sea. Se paran encima de la flechita que tienen acá, que es literalmente el inicio de la canción, y le dan lo mismo, comando R. Se les pone en negro al recuadro y ustedes le pueden poner el título que quieran. Entonces yo le pongo, por ejemplo, listo, canción de prédica, y le pongo acá, Pienso en ti. Listo, y ya tengo el nombre, entonces voy a la fija. ¿Qué pasa si ustedes dicen, resulta que este no estaba asignado con ningún número? Le doy 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, pero resulta que le daba el 6 y no está asignado. Entonces, ¿cómo puedo hacer para asignarlo? Muy fácil. Entonces, todas las asignaciones que tenemos acá, ¿están acá? No, no, espérenme. No. ¿Dónde está el de Z? Espérenme. Tengo el botón de Z acá. Listo. En esta partecita que dice, esperen porque le está cambiando. ¿Dónde está el asignador? Espérenme. No, acá no está. Ya lo miramos. Yo tengo aquí, ya en el caso del número 6, ya miramos la parte de la asignación del inicio, pero en el caso tal literalmente ya de querer editarla, entonces lo mismo. ¿Cuál es la forma más rápida de poderlo hacer? Es a través de los marcadores. Entonces yo digo, bueno, para cortarla, ¿qué me sirve quitar? O cómo puedo literalmente pues, buscar una sección que sea fácil. Entonces, ¿cómo se hace normalmente? Lo que se busca es quitar una sección de la canción que no afecte la forma como tal. Entonces lo que normalmente se hace es, por ejemplo, dejar versos y después quitar del precoro hasta el siguiente precoro. Entonces, ¿cuál fue la información que quité? Quité un precoro, quité esta información, precoro, coro, puentes, intermedios, versos, hasta llegar al siguiente precoro. Entonces, ¿qué deben hacer? Se paran desde el inicio, desde la parte que van a quitar, con Shift, empiezan a avanzar hacia la derecha, justo hasta el inicio de la siguiente parte, precoro. Listo. Y para lograr acortar esa parte, el comando que deben hacer es siempre comando, Shift y X. Listo. Cuando hacen eso, él automáticamente va a quitar esa parte. Eso significa que de este verso Pre-chorus. ¿se afectó muchísimo? No se afectó la verdad casi nada. ¿Quedó corta? Sí, quedó muchísimo más corta. Entonces, ideal poder hacer estas manipulaciones, pero no encima de la canción. ¿Qué pasa si ustedes dicen, no, me pidieron eso para prédica y lo tengo que hacer, pero yo lo hago literalmente sobre lo que estaba en la canción y después no caí en cuenta que yo no volví nuevamente a la configuración inicial y en el culto todos pensaron que era la forma completa y estamos haciendo una versión corta. Entonces, pérdidas porque obviamente no se debía manipular de esa forma. Entonces, ideal. Si ya tienen la secuencia al final, listo, simplemente la manipulo de lo que necesite. Si no la tengo, muy sencillo, selecciono todos los canales, los copio, verifico al inicio que tenga la métrica que es y luego me paro sobre la sección que necesite con Shift y la tecla derecha hasta donde quiera editar y luego con comando, Shift y X lo que hago es simplemente eliminar esa sección para que de manera fácil ya pueda tener una versión corta. Simplemente algo que deberían tener en cuenta acá como para que les quede ya muy bien el corte. Si yo llego a cortar una sección que no correspondía, por ejemplo, a la parte que venía, se van a imaginar, por ejemplo, que aquí Pre-chorus. pero yo corté un ejemplo para que viniera de unas directamente al coro. Entonces, Pre-chorus. simplemente para poder guiar bien la forma, aquí les va a aparecer obviamente que vamos para el precoro, porque en esa sección que no quitamos
es donde está asignada la guía para que diga precoro, pero ¿cómo hago para que diga coro? Entonces simplemente me voy a la sección, digamos, número 2, que fue la que acorté, y este track que tengo seleccionado lo corro un poquito a la izquierda, desde el inicio. Listo. Lo que estoy haciéndole es simplemente a él diciéndole que me baje un poquito la información que tenía anteriormente. En ese caso, vamos a mirar qué pasa. Chorus. Y ya, nos indica el coro. Y así es muchísimo más fácil poderlo manipular. Obviamente, todo esto se hace con práctica muy rápido, pero en realidad no es complejo, es simplemente cuestión de saber dónde queda cada cosa y entender el funcionamiento de cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón la canción está en una tonalidad y nos piden hacerla en otra? Entonces, rápido tenemos que ajustar tonalidad. Entonces, listo, vamos a ajustar tonalidad, por ejemplo, de tumbas a jardines. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la carpeta de la secuencia de tumbas a jardines. Listo, yo la tengo acá, la abro. Listo, entonces aquí tienen que tener en cuenta que para mover de tono la secuencia tengo que hacerla primero por grupos. Entonces, grupo de instrumentos y grupo de voces. Siempre se manipula esos dos instrumentos por aparte, voces e instrumentos. Entonces, en el orden en que están todos los tracks, pues primero van a aparecer todos los instrumentos y al final en amarillo las voces. Entonces, selecciono todos los canales de instrumentos de la secuencia. Tienen que ser los canales literalmente que están debajo del nombre, porque los que están acá simplemente es para ajustar parámetros de ganancia, para mutear, desmutear. Esta es la información puntual que tiene la secuencia, donde están los audios. Entonces, me voy a esta información, ¿hasta dónde? Hasta el último canal de audio. No selecciono los amarillos porque ya sabemos que son voces. Y en este caso le doy simplemente doble clic sobre ellos. Y él me va a desplegar un cuadro que está abajo. Entonces, en este cuadro que está abajo vamos a tener varias opciones, pero entre ellas vamos a tener que el cuadrito que dice warm en la parte de arriba siempre va a estar encendido y el cuadrito que está acá abajo lo vamos a poner en la última configuración que dice Complex Pro. Esta es la configuración para poder hacer la transposición, obviamente, de la secuencia con la mejor calidad. Si ustedes dicen, no importa, yo lo quiero poner ese en repitch, pues lo pueden hacer y seguramente sí lo va a transportar, pero no va a sonar con la mejor calidad y se va a sentir un poquito como raro el audio. Entonces siempre hay que buscar hacerlo de la mejor calidad en el algoritmo que tiene el programa y para eso selecciono Complex Pro. Listo. Luego que tengo eso, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una parte que dice formantes. Los formantes simplemente es la manipulación del timbre del instrumento. Entonces, para todo lo que son instrumentos normales, lo vamos a utilizar en 0. Entonces yo le doy acá el 0 y le doy Enter. Y le aparece formantes 0.00. Ahí estamos manipulando solo instrumentos. Listo. Y ahora me voy acá a la parte donde dice transpose, que es obviamente ya para la manipulación del tono. En este caso, ¿qué hago? Si yo necesito, acá me dice, por ejemplo, que en la parte de abajo me dice -2. Eso significa que la canción ya fue bajada 2 semitonos de la original. Pero vamos a suponer que yo tengo que restablecerla a la original. Eso significa subirle 2 semitonos. Entonces me paro literalmente ahí y con la flecha hacia arriba o hacia abajo muevo los tonos. Si necesito subir o bajar, entonces le voy a dar 2 veces. 1 y 2. Listo. En ese momento acaba de subir la secuencia a 2 semitonos. Vamos a mirar. Obviamente todavía no he manipulado grupo de voces. Entonces manipulemos grupos de voces y ya miramos cómo quedó sonando la secuencia. Selecciono lo mismo, los dos canales de voces. Me aparece el recuadro abajo. Si no les aparece, simplemente le dan doble clic, se les despliega el cuadro abajo. Tengo que mirar lo mismo aquí. Complex Pro ya está seleccionado. Y lo mismo acá en formantes, aquí es donde viene la diferencia, que para instrumentos utilizamos 0, pero para las voces hay que utilizar 100%, porque obviamente es la manipulación de otro timbre y otro color diferente. Entonces, ¿por qué se hace por grupos? Porque la configuración de los formantes es diferente para cada uno. Entonces, para instrumentos dejarla en 0, para las voces dejarla en 100. Luego me voy lo mismo a la sección acá de transpose y me doy cuenta que dice -2, entonces simplemente avanzo los 2 semitonos que necesite. Ahora sí voy a escuchar cómo suena la secuencia. Puente 2. Toda la banda. Y ahí la secuencia se movió 2 semitonos hacia adelante. ¿Qué pasa si necesito moverla medio tono más hacia adelante? ¿Tengo nuevamente que volver a hacer todo lo anterior? No. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya le manipularon anteriormente la información de que los instrumentos, los formantes estén en 0
y que las voces estén en 100. Esto es cuando la secuencia no se ha manipulado para transportar. En este caso pueden de una vez seleccionar todo. Listo. Y aquí simplemente voy a, por ejemplo, a transponerla 2 semitonos más hacia adelante. Entonces 1 y 2. Vamos a mirar. Entra batería. Bajar intensidad. Puente Podría, de hecho, 1. probarla en vivo cómo está sonando, le cambio. Y de esa forma ya hemos cambiado el tono de la secuencia. Simplemente tener en cuenta, lo hago por 2 grupos, tener en cuenta los 3 parámetros que les mencioné abajo, y ahí en ese momento ya tenemos automáticamente cambiado el tono de la secuencia y no vamos a tener como ningún inconveniente para poderla trabajar. Ahora, listo, no sé si ahora sí tienen como preguntas referentes a lo que vimos. Si quiere, Albi, ¿tienes por ahí un micrófono? ¿No? Bueno, si quieres, ¿cuál es la pregunta, Alvis? Ah, buena pregunta la de Albi. Listo. Excelente pregunta. Ah, bueno, listo. Hola. Si quiere, haga otra vez la pregunta, Albi. Listo. La pregunta es si cuando cuando transportamos una secuencia también se debería transportar la sección de los loops y toda la parte de la percusión. Excelente pregunta. Naturalmente lo que nosotros buscamos transportar es lo que se afecte directamente en la secuencia. En este caso, todo lo que sea tonal. Como la batería normalmente, digamos que su timbre no afecta tanto la afinación puntualmente en una secuencia, naturalmente no habría necesidad de hacerlo. Si ustedes obviamente manipulan toda la secuencia y ya lo que hicieron fue transportar todos los canales, pues bueno, él obviamente va a hacer un ligero cambio sobre el timbre del instrumento, pero si en realidad van a buscar específicamente lo que deben transportar, no hay necesidad de seleccionar esos canales. Entonces, literalmente, lo que tiene algún tipo de afinación puntual. A veces, ¿qué hay que incluir en las baterías? Puntualmente, lo que tiene algo que está muy tonal. Entonces, por ejemplo, a veces suele pasar que por el grupo de las baterías hay algún tipo de efecto que sí está literalmente en el tono de la canción. Entonces, en ese caso, miraría cuál es el canal y selecciono de ahí hasta abajo y hago el procedimiento que les mostré. Pero lo que son canales como percutivos, baterías, no habría que hacerle tratamiento de transportar el audio. En este caso, obviamente, para hacerlo rápido, seleccionamos los 2 tipos de grupos que teníamos, pero naturalmente todo lo que son baterías no habría necesidad de hacerlo. No sé si alguno tiene otra pregunta. Leito, si quiere, con el micrófono. Sergito, 2 preguntas. Una, si por ejemplo yo hice algún corte o algo así y ya no lo quiero hacer, ¿hay alguna forma de deshacer eso Sí, con algún perfecto. comando? Listo. Entonces ese es uno de los comandos que vamos a usar. Y es que por accidente, no solo únicamente si hice un corte que no quería la secuencia, sino eliminé algo, hice una manipulación que no debía, lo vamos a hacer con la tecla comando y Z. Él lo que va a hacer simplemente es deshacer la información que hicimos. O sea, es súper sencillo, es como muy obvio, pero digamos que nos va a salvar si obviamente cometimos un error y necesito rápido resolverlo, comando Z. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy acá en No Me Rindo y por accidente yo eliminé este precoro. Listo, en vez de entrar en pánico y como, uy, ¿cómo hago para volver a poner toda la secuencia? No, comando Z y él restablece rápido. Entonces, como un comando fácil. Y la otra es que han habido veces, por ejemplo, en donde uno tiene que poner el track de una canción al final para la prédica, pero la canción termina muy seca. Entonces, yo he visto que algunos directores hacen como un fade out. Buenísimo. ¿Cómo se hacen esos? Listo, perfecto, excelente pregunta. Entonces, vamos a suponer que no únicamente para una canción del final, sino que yo necesite que el final de una secuencia sea un poquito más amigable y que no suene tan brusco, podemos hacer un fade. Es muy sencillo. Entonces, para eso, me voy a la sección final donde quiero hacer ese fade que sea muy natural, el corte, y lo vamos a hacer, por ejemplo, vamos a suponer que lo vamos a hacer en Pienso en Ti. Y yo quiero que desde ahí empiece a bajar un poquito más lento. Entonces me voy a los canales de la secuencia. Vamos a cerrar este grupo, Pienso en Ti.
Listo. Entonces, si todos los canales no terminan al mismo tiempo, como lo pueden ver acá, a veces pasa que los puedo alargar. En este caso me voy al final y busco alargarlos a la derecha. Si no pasa eso, entonces simplemente vamos a hacer el siguiente procedimiento con cada uno. Me paro al final con Shift y la flecha izquierda, selecciono una sección anterior de la canción desde donde quiero que empiece el fade, desde donde quiero que empiece a hacer el cambio muy transicional para que obviamente no suene brusco. Y aquí podemos utilizar un comando que es muy fácil simplemente de manipular y es lo mismo, comando, opción y F. En ese caso, automáticamente se hizo el fade. Vamos a escuchar cómo suena. En este caso, pues obviamente lo hice solo para la batería, pero lo voy a aplicar con todos los demás. Entonces, para estos dos que están en el mismo final, selecciono la parte final, comando, opción y F. Lo mismo para esto. Acá igual. Listo, este es el último. Y vamos a mirar la diferencia. Bridge. 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 Ahí empezó a bajar. Ya se empezó a ir todo. Obviamente ya el corte va a ser mucho más natural. Entonces, es muy sencillo de hacer, pero lo ideal es hacerlo todo con los comandos que nos permiten manipularlo todo de manera más rápida. Entonces, simplemente es pararnos al final de la sección que necesitamos hacer el fade out para que el corte sea más suave y seleccionamos con Shift y la tecla izquierda desde donde queremos que empiece ese fade. Le damos la combinación comando, opción y F y él automáticamente va a ajustar el fade out desde esa parte. Y ya, eso es porque si digamos que por alguna razón en un pegue o algo que necesitamos, sentimos que igual es un poquito brusco, podemos manipularlo y es muy sencillo. Lo mismo, si necesitamos rehacerlo, pues comando Z y ya no hay ningún lío con eso. Hay unos computadores que no tienen, no dicen option, entonces es el alt. Sí, es con Alt, exactamente. ¿Listo? ¿Alguno tiene otra pregunta? Quique, y ya vamos con... Enrique. Cuando vimos lo de bajarle o subirle los dBs a una secuencia que se seleccionaban todos los canales Ajá. y ahí sí se les subía o bajaba, mi pregunta era si desde el grupo, es decir, ahí yo veo que también el grupo tiene como si fuera un máster azul, por decirlo así, si desde ese no afectaría todos los canales de la secuencia o si obligatoriamente toca seleccionar todos y bajarles. También excelente pregunta de Quique. Claro, lo que pasa es que cuando yo tengo toda la información por grupos, hagan de cuenta que esta carpetica es como si resumiera toda esa información. Entonces, si puntualmente, por ejemplo, yo tengo aquí Pienso en ti. Yo sé que obviamente todo eso va a estar contenido en esta carpeta, Chorus. pero este canal que está acá es como si fuera un canal de audio también que está creado. Simplemente que se hace es como para agrupar la información. Pero si ustedes se dieron cuenta, yo lo quise desactivar, pero él no está siendo como un canal que contiene toda la información, sino él simplemente está agrupando la información. ¿Para qué? Para que visualmente no quede regada. Entonces, lo ideal no es manipularlo de acá, sino literalmente de los audios. ¿Listo? Creo que Juan Parra. Es que en los buses Ajá. todos me aparecen en azul, menos el de strings, que está en naranja. No sé si eso Excelente significa pregunta, algo. listo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué sucede? Sucede que normalmente cuando tengo todo ruteado y estos canales de los buses ya reciben la información de todos los canales de las secuencias, ellos se ponen en azul. Se ponen en azul simplemente acá en la parte de in. Si en algún momento llegan ustedes a ver que está en auto, simplemente es ponerlos en in. En in simplemente les está diciendo que efectivamente reciba toda esa información. Pero se dan cuenta en la parte de abajo, que es lo que nos dice Juan Parra, que aparece en amarillo y no aparece en azul. Esto pasa porque no está recibiendo nada de información de ese canal. Eso significa que en las secuencias que estoy manipulando no tengo nada por extremes en este caso, en este grupo. Si les llega a aparecer, por ejemplo, que la voz lead, acá, lead vocals, les aparece también en amarillo, es porque no hay nada que esté ruteado hacia ese bus. Entonces yo puedo efectivamente verificar
y acá me doy cuenta y empiezo a mirar y me doy cuenta si efectivamente en todos los grupos voy a revisar y no hay nada ruteado hacia strings. Eso significa que en este canal no está llegando ninguna información. Obviamente por tener toda la información organizada, pues lo va a tener ruteado. Pero el amarillo me indica, si ustedes quisieran ver qué información tienen, este grupo de secuencias o la sesión no tiene nada de información de este canal. Entonces si en algún momento pasa que ustedes les piden, mándeme por favor algo que esté llegando por strings, y ustedes miran, no, está en amarillo, no, las secuencias de hoy no tienen nada por strings. Entonces ahí es mucho más fácil manipular qué está llegando y qué no está llegando. De hecho, acá en la parte donde les decía que tiene tanto in, auto y off, ni siquiera les va a dejar seleccionar nada. Es como si estuvieran desactivadas las tres opciones. ¿Por qué? Porque él no puede en ese momento manipular una información que no existe. No hay ningún audio que se esté mandando para allá. Entonces, por esa razón, pues no se va a poder manipular ninguna de las opciones. ¿Sí? Gracias. Y la otra era, uno cómo hace un loop, porque digamos, en lo que hablamos de la prueba de sonido, que ponga el coro, entonces yo quiero hacer un loop de ese coro para que el ingeniero me diga, oiga, no siento esto muy fuerte. Listo, perfecto. Si ustedes se van a la parte de arriba y necesitan eso, van a cuadrar algo de sonido y necesitan es una repetición constante y no quieren estar parando, poniendo, parando, poniendo. Entonces, en la parte de arriba, ustedes van a dar cuenta que voy a tener aquí un cuadrito. Es una de las opciones que tiene la parte superior. Yo lo selecciono y en esta sección de la parte de arriba donde están los marcadores es donde yo voy a poder asignar el loop. Entonces, en este caso, yo voy a ampliar un poquito la vista. La voy a ampliar y me doy cuenta que me aparece aquí como un rectángulo. Ese es el rectángulo donde yo voy a poder asignar una repetición constante. Como estaba muy pequeño, por eso amplié la vista, porque así es muy difícil ver. Digo, no sé dónde está. Entonces, amplío la vista y me doy cuenta en este caso que aquí donde vi las dos flechitas está, listo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a suponer que queremos repetir el coro de Cambia tu mente. Entonces, simplemente lo arrastro. Acá, coro, pero pues necesito toda la sección. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente alargarla. Listo. Ya seleccioné que el marcador de repetición del loop sea en esta sección, pero tengo que verificar que esté encendido en amarillo, porque eso significa que en ese momento efectivamente va a cumplir la función. Entonces voy a mirar. Arranca, vamos a poner el final. Instrumental. Ya está repitiendo lo mismo. Si yo hago lo mismo, pero se me olvidó activarlo arriba, pues sí, obviamente les va a aparecer acá, pero como no está activado, pues va a Instrumental. seguir normal. Entonces, clave siempre mirar que todo lo que necesiten manipular esté encendido. Instrumental. Y ya, de esa manera obviamente les facilita la vida en el computador de estar encendiendo y apagando cualquier cosa. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta. Dieguito. Sergito, si uno quiere cambiarle a una canción el tempo por algo. Excelente pregunta. Listo. Vamos con la Dieguito. Entonces, vamos a suponer que ustedes quieren cambiar el tiempo de una canción o algo muy sencillo. Necesitamos poner un clic para una canción. Muy rápido. Entonces, si ustedes necesitan literalmente cambiar el tiempo de una canción, pues usualmente creo que nos haría sobre una secuencia porque ya tiene el tiempo definido. Pero vamos a suponer que simplemente por el ejercicio queremos cambiarlo. Entonces vamos a hacerlo con Pienso en ti. Le voy a dar doble clic al canal del clic, pues literalmente donde está el audio del clic, se me despliega el cuadro que está arriba. Y aquí me doy cuenta que para el clic también voy a tener otro recuadro que está encendido en amarillo, el que está abajo del Word. Entonces lo voy a desactivar para quitar en ese momento la sincronización del tiempo y abajo me aparece el tiempo en el que está. Entonces yo veo que está en 92. Entonces le doy clic en ese cuadro y pongo el tiempo que necesite. No quiero 92, sino quiero 85. Entonces le doy 85, Enter, y nuevamente enciendo el cuadro de Follower. Listo. Él automáticamente lo que hizo fue cambiar el tiempo y sincronizarlo con lo que yo le acabo de manipular abajo. Entonces vamos a escuchar cómo suena. Ahí estamos en 85. Está más lenta. Verse. Listo. Ahí manipulé rápido el clic. Ya si quiero obviamente volver como al tiempo original, pues yo me doy cuenta acá 92, listo, lo mismo, 92 y vuelvo nuevamente a activar el recuadro que tenemos. Y ahí, tiempo original. Ahora, ustedes quieren para el final simplemente un clic, listo, entonces se van al marcador que necesitan. Vamos a suponer que no necesitan canción con secuencia al final, sino necesitan únicamente un clic. Entonces,
vamos a copiar cualquier clic, el que ustedes quieran. Voy a coger el de pienso en ti. Listo. Comando C y lo pego al final. Comando B. Listo, él pegó obviamente el 92, pero yo necesito, por ejemplo, que la canción de prédica esté en 107. Le doy doble clic, lo mismo, desactivo el error, aquí cambio a 107, enter, y nuevamente lo vuelvo a activar. Y me paro acá encima, me doy cuenta, listo, ya están 107. Ese caso si tuviera obviamente que mandar la información con la secuencia que yo había copiado acá, pero si no, si es solo clic, pues... Y lo mismo, si necesitan el clic, como ya hemos visto, sin acento, se paran en la parte donde está la métrica, comando R para renombrar, y en vez de 4/4, 1/4. Listo. Ahora, si los llega a confundir un poquito, como ustedes hicieron copiar y pegar, acá dice 92 BPM, pues ustedes le pueden cambiar el nombre literal al clic que le pusieron. Entonces, en este caso es 107, lo renombro, lo mismo con comando más R, y aquí donde dice 92 lo borro y le pongo 107. Listo, llego y miro y ya lo tengo. Y ustedes con ese clic lo pueden poner en el tiempo que quieran, en la parte de aquí abajo. Ustedes pueden cambiar literalmente la métrica, lo que necesiten, le pueden cambiar el nombre, y como ya saben también en la parte de la flechita del marcador, le dan lo mismo, comando y R para renombrar, y le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Para montar un clic, o sea, que no hayan ahí, de pronto dicen al final, antes del culto, bueno, el pastor, o necesitamos una administración, pero no hay clic para esa canción. Listo, entonces ahí tenemos una opción, y es, yo no puedo montar el clic sobre lo que tengo acá de la sesión, porque ya está cuadrada toda desde el inicio. Y es muy posible que si yo decido manipular esto, me exponga a manipular algo donde cometa un error. Entonces lo que puedo hacer simplemente es, puede ser manipular el de prédica, o me voy más adelante, busco aquí más adelante donde haya espacio. Ustedes pueden montar aquí todo lo que quieran de información, y aquí le doy la tecla donde dice set, y él va a abrir otro marcador, otra flechita. Aquí yo simplemente la puedo renombrar como, por ejemplo, comando R, y le doy, por ejemplo, voy a darle como momento inicial, acá. Listo. Sé que ese va a ser clic. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, copiar y pegar cualquier clic. Entonces, por ejemplo, voy a copiar este que tenía en 107, lo copio acá, listo, y pues hago exactamente el mismo ajuste que necesite. Entonces, en este caso, vamos a suponer que es 128. Listo, 128, lo ponemos acá, y ya me quedo en 128, pero para no confundirme, puedo renombrar el track, en vez de dejar 107, le pongo 128, y aquí lo tengo. Lo mismo, ustedes miran si necesitan que tenga acento o no tenga acento el clic. Ya está acá. Qué pena. Obviamente, si estamos mirando que ustedes dicen, no, pero es que yo quiero al inicio de la administración tener este clic y que luego se mande de una vez a la canción inicial, pues en ese caso, como es algo que no estaba planeado, tendrían dos opciones. Una, que mientras está sonando el clic, justo al final, mandaran el marcador de la canción, pero si es posible que eso los lleve a un error, entonces yo diría que lo mejor es que están con el tiempo del clic, puede ser las últimas dos vueltas lo paran, alistan marcador y... 1, 2, 1, 2, 3, 4. Es decir, lo que uno ya tiene sincronizado es mejor manejarlo de la forma como ya está. Si son cosas eventuales y uno necesita la referencia del tiempo para no salirse, entonces seguramente uno aquí ya viene con la banda por lo menos en unas 4 o 5 vueltas, y si uno apaga el clic, la banda no se va a salir del tiempo. Ya está sobre eso, y es más fácil que el baterista sigue sobre la misma base y alista el marcador, número 1. Listo, y en el momento que el director le diga o tenga que mandarlo, listo. 1, 2, Se manda y 1, ahí 2, pegamos exactamente sin 3, problema. 4. ¿Cómo se hace cuando hay que subir una canción que no está en la lista, que acaban de pedir y que al final la quieren súper rápido y no la tenemos? Listo, esa pregunta de Luis está excelente. Entonces, como la idea del taller que hicimos hoy es manipular y solucionar lo que normalmente necesitamos hacer de manera más ágil y más rápido, entonces, pues obviamente está literalmente lo que vimos hoy, pero pasa de pronto lo que dice Luis, que es yo necesito subir una sesión, necesito subir una canción, o literalmente por alguna razón necesito subir más de una canción. Para ese caso, la iglesia ya dispone literalmente de unos tutoriales donde ya está la información detallada de cómo subir la canción. Entonces, digamos que no está incluido en este taller, es porque la información ya está dada. Entonces, si alguno de pronto de ustedes no tiene la información del taller, pues que ya está literalmente grabado,
pues literalmente me dicen y les comparto ya el enlace del Drive donde ustedes pueden ver y ahí literalmente está paso número 1, listo, ¿dónde está la secuencia? ¿Dónde la arrastro? ¿Dónde lo sincronizo? ¿Dónde lo pongo? Y está montado literalmente paso por paso. Y es muy fácil también porque con la grabación digamos que no hay pierde. Entonces digamos que para ese caso lo podemos manejar de esa forma. Chechito, cuando hay dos secuencias pegadas, pero el director de banda no quiere que estén pegadas porque quiere fluir ahí, ¿cómo uno pone espacio en dos secuencias? Excelente pregunta también. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta secuencia está pegado Cambia tu mente y No me rindo. Está. Ending. Chorus 2, 3, 4. Y eso es lo que precisamente el director no quiere. Entonces me paro justo en el final de la secuencia donde va a terminar y el atajo o la configuración rápida es la tecla comando más la tecla I. Entonces ustedes les van a dar esa combinación y les va a aparecer un cuadrito abajo o en la mitad. Lo que van a decir es simplemente en ese cuadrito es cuántos compases quieren dejar de espacio, precisamente para que no quede pegada. Entonces le pueden dar un espacio grande si quieren. Entonces yo le voy a dar, por ejemplo, 50 compases. Listo, y él corrió este espacio. Entonces tengo dos opciones en ese caso. Ending. Dejarlo ahí sin clic. O si ustedes ya definieron, no, el director quiere literalmente que sean mejor 8 compases, donde se va a hacer algo con la banda y después sí pegar a la siguiente. Entonces, en ese caso, lo que simplemente debo hacer es contar los 8 compases. Ending. 2, 3. Entonces, aquí cuento rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estos que están acá son los que me sobran. Listo. Entonces, tendría todo el espacio de clic y va a pegar automáticamente luego. Chorus 2, 3, 4. Y ya quedó la edición. Entonces, ya dependiendo de lo que se necesite, pues uno hace el ajuste. Y lo otro es en la canción de prédica que no tenga asignado un market, ¿cómo le asigno ese market? Como para que sea el 6. Ah, ok. Sí, era justo lo que estábamos revisando acá. Creo que no me aparece en este computador. Pero la opción Arriba está- donde dice key, ¿En qué parte? arriba a la derecha. Ah, arriba. sí, tienen razón. Listo. Entonces, lo que les decía, como que la sesión ya viene automáticamente ya con ciertos comandos y en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, aparecen unos cuadros chiquiticos, que es lo que el computador ya tiene mapeado o por defecto. Entonces, por ejemplo, en la parte de los buses aparece la M porque es lo que ya tenemos automáticamente para quitar y poner. En el clic que está de prédica aparece el número 6, pero por ejemplo el caso que decía Richie de poner un clic, yo aquí me pararía exactamente encima y le pongo el asignador que quiera. Entonces en este caso lo más conveniente sería el 7. Entonces acá el 7. Esperen. Listo. Entonces lo mismo, lo colocaron, van al 7 y si luego necesitan pasar rápido al 1, pues... 1, 2, 1. Y de esa forma ya tienen únicamente no solo 5 canciones, sino 7 si fuera lo que ustedes asignaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que cuando normalmente son sesiones más largas, pues funciona más práctico de esa forma. ¿Tiene alguna otra pregunta? Listo. Entonces yo creo que ya digamos la parte complementaria lo podemos hacer con los tutoriales, ahí hay mucha información, pero esta es la parte clave y vital que debemos tener en cuenta para poder solucionar rápido, poder manipular rápido algo en vivo. Si lo hacemos, creo que va a ser mucho más fácil manejar una prueba de sonido con agilidad, solucionar cualquier imprevisto, y no solo eso, sino que ustedes estén muy familiarizados con la interfaz de lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces, no, pues obviamente gracias a cada uno, espero que pues sea como muy valiosa la información. ¿Y ya?